Mira, si estás sentado ahí pensando que mientras más haces por una mujer, más te va a querer, más te va a respetar y más se va a quedar contigo, necesito que escuches esto con mucha atención, porque lo que te voy a decir puede incomodarte, pero también puede cambiar completamente la forma en la que ves las relaciones. Muchos hombres han sido programados para creer que el amor funciona como una especie de intercambio. Yo doy más, ella me valora más. Entonces, empiezas a hacer favores, a estar siempre disponible, a resolver problemas, a sacrificar tu tiempo, tu energía, incluso tu dignidad, todo con la esperanza de que ella diga, este es el hombre que quiero en mi vida. Pero aquí viene la parte que nadie te dice claramente. No importa cuánto hagas por una mujer, eso por sí solo no garantiza su lealtad, su deseo ni su respeto. Y no, esto no significa que las mujeres sean malas o interesadas como algunos intentan simplificar. Significa algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con cómo funciona la atracción, la percepción y la psicología humana. Porque la verdad es esta, las personas, no solo las mujeres, no valoran tanto lo que haces, valoran lo que representas. Puede ser el hombre que siempre está ahí, el que resuelve todo, el que nunca falla y aún así sentir que no eres suficiente. ¿Por qué? Porque lo que realmente genera conexión no es la cantidad de cosas que haces, sino cómo te perciben cuando estás presente, y aquí es donde muchos hombres se pierden. Confunden esfuerzo con valor, confunden sacrificio con atractivo. Y lo que termina pasando es que mientras más intentan ganarse a una mujer con acciones, más se alejan del tipo de hombre que naturalmente despierta interés. Este video no es para decirte que dejes de ser buena persona ni que juegues juegos mentales. Es para que entiendas algo clave. Si no comprendes qué es lo que realmente genera lealtad y atracción, vas a seguir invirtiendo en las cosas equivocadas. Así que si estás listo para ver esto desde otro ángulo, uno más directo, más honesto y sí un poco incómodo, entonces quédate porque lo que viene puede cambiar completamente tu forma de relacionarte. Uno no es lo que haces, es como te percibe. Déjame decirte algo, como si estuviéramos sentados uno al lado del otro, porque esto es exactamente donde muchos hombres se equivocan sin darse cuenta. Tú crees que estás haciendo todo bien, estás presente, ayudas, escuchas, resuelves problemas, das atención. Básicamente estás siendo el hombre perfecto, pero aún así algo no cuadra. Ella no responde como esperas. No hay esa admiración, no hay esa lealtad firme y a veces incluso sientes que mientras más haces, menos impacto tienes. Y aquí es donde entra una verdad incómoda. No es lo que haces, es como te percibe, porque puedes hacer 100 cosas correctas, pero si en su mente tú no eres un hombre con valor, con dirección, con presencia, todo eso pierde peso, no desaparece, pero tampoco genera el efecto que tú esperas. Es como si estuvieras invirtiendo mucho esfuerzo en algo que no está conectado con lo que realmente importa. Piénsalo de esta manera. Dos hombres pueden hacer exactamente lo mismo por una mujer. Los dos pueden invitarla a salir, ayudarla en un momento difícil, estar ahí cuando lo necesita, pero uno de ellos genera atracción, respeto, incluso deseo. Y el otro simplemente es visto como buena persona. La diferencia no está en las acciones, está en la percepción. La percepción se construye con pequeños detalles que muchos ignoran: cómo hablas, cómo te valoras a ti mismo, qué tanto necesitas su aprobación, si tienes una vida propia o si todo gira alrededor de ella. Todo eso comunica algo, incluso cuando no dices una sola palabra. Y aquí viene el punto clave. Cuando haces demasiado sin tener una base sólida de valor personal, lo que comunicas no es generosidad, es necesidad. Y la necesidad, aunque no se diga directamente, se siente cuando siempre estás disponible, cuando dices que sí a todo, cuando das sin límites. Lo que ella percibe no es este hombre, es increíble. Muchas veces lo que percibe es: este hombre no tiene otras opciones o este hombre necesita mi aprobación. Y eso cambia completamente el juego, porque la atracción no crece donde hay necesidad, crece donde hay seguridad, donde hay independencia, donde hay un sentido claro de identidad. Cuando tú sabes quién eres, cuando no necesitas demostrar constantemente tu valor, es cuando tus acciones empiezan a tener peso real. Entonces, no se trata de dejar de hacer cosas por una mujer, se trata de entender desde qué lugar lo estás haciendo. ¿Lo haces porque quieres, porque te nace?
porque forma parte de quién eres o lo haces esperando algo a cambio. Porque si lo haces esperando validación, atención o lealtad, ella lo va a sentir. Y cuando eso pasa, todo lo que haces pierde impacto. Pero cuando lo haces desde una posición de seguridad, donde tu valor no depende de su reacción, entonces incluso las acciones más simples se sienten diferentes. Y eso es lo que muchos hombres nunca entienden. No necesitas hacer más, necesitas ser percibido de otra manera porque al final del día no es la cantidad de cosas que haces lo que define cómo te ve. Es la imagen que construyes en su mente cada vez que estás presente. 2. El error de dar demasiado esperando amor. Déjame preguntarte algo y respóndelo con honestidad. ¿Alguna vez has sentido que mientras más das, menos recibes? Como si estuvieras invirtiendo tiempo, atención, energía, incluso sacrificando cosas importantes para ti y aún así ella no te valora como esperas. Si eso te suena familiar, no estás solo. Pero aquí viene la parte incómoda. El problema no es que estés dando, el problema es porque estás dando. Muchos hombres caen en una trampa silenciosa. Piensan que si dan más atención, más favores, más disponibilidad, eventualmente eso se va a traducir en amor, en respeto, en lealtad. Es como si estuvieran tratando de ganarse a la mujer con acciones constantes, pero la realidad funciona diferente. Cuando das demasiado sin equilibrio, lo que parece generosidad desde tu punto de vista muchas veces se percibe como falta de valor desde el otro lado. Y esto no es algo que alguien te va a decir directamente. Nadie te va a sentar y decir, oye, estás dando tanto que estás perdiendo atractivo. Pero se nota en su comportamiento, se nota en cómo responde, en cómo te prioriza, en cómo te habla. Porque cuando tú te conviertes en alguien que siempre está disponible, que siempre dice que sí, que siempre está listo para resolver, sin darte cuenta, eliminas el desafío, eliminas el misterio, eliminas el espacio que permite que alguien también invierta en ti. Y aquí es donde muchos hombres se pierden completamente. Confunden el hecho de ser buen hombre con estar siempre disponible, confunden el respeto con complacer. Y lo que termina pasando es que poco a poco dejan de ser vistos como alguien valioso y empiezan a ser vistos como alguien predecible. Y lo predecible rara vez genera interés profundo. Piénsalo así. Cuando algo está siempre disponible, sin esfuerzo, sin límites, deja de sentirse especial. No porque no tenga valor, sino porque no hay contraste, no hay tensión, no hay razón para apreciarlo. Lo mismo pasa aquí. Si tú das todo desde el principio, sin que haya un proceso, sin que ella también invierta, sin que exista un equilibrio, no estás construyendo conexión, estás creando una dinámica donde tú das y ella recibe. Y esa dinámica con el tiempo desgasta. Ahora, esto no significa que debas volverte frío, distante o calculador. Ese es otro error. No se trata de dejar de dar. Se trata de dar con intención, con límites y sobre todo desde una posición de valor. Dar porque quieres, no porque necesitas algo a cambio. Porque cuando das esperando amor, aprobación o lealtad, en el fondo estás comunicando que no estás seguro de tener ese valor por ti mismo y eso se percibe. Pero cuando das desde la seguridad, cuando tienes una vida propia, cuando no necesitas sobreesforzarte para ser visto, entonces todo cambia. Ya no estás tratando de convencer, estás simplemente siendo, y eso, aunque suene simple, tiene mucho más impacto que cualquier esfuerzo exagerado. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de dar más para ganarte su interés, detente un momento y pregúntate, ¿estoy dando desde la abundancia o desde la necesidad? Porque esa diferencia lo cambia todo. 3. La lealtad no se compra, se provoca. Escucha esto con calma, porque aquí es donde muchos hombres se confunden profundamente sin darse cuenta. Tú puedes estar pensando, si hago todo bien, si estoy presente, si doy lo mejor de mí, ella debería ser leal. Suena lógico, suena justo, pero la realidad emocional no funciona como una transacción. La lealtad no es algo que se compra con acciones, no es una recompensa automática por portarte bien, no es un premio por esfuerzo acumulado. Y cuando empiezas a verla de esa manera, sin darte cuenta, entras en una dinámica donde sientes que te deben algo y ahí es donde todo empieza a romperse, porque la lealtad en su forma más real no nace de lo que haces, nace de lo que provocas.
nace de cómo alguien se siente cuando está contigo, nace de la conexión emocional, de la percepción de valor, de la experiencia que generas cuando estás presente. Y esto es algo que no puedes forzar ni negociar. Tú puedes estar haciendo todo correcto en papel, pero si emocionalmente no hay impacto, no hay profundidad, no hay esa sensación que deja huella, la lealtad simplemente no se construye. Y aquí es donde necesitas ser honesto contigo mismo, porque a veces no se trata de que no estés dando lo suficiente, se trata de que estás dando en el lugar equivocado, estás enfocado en acciones externas cuando lo que realmente importa ocurre a un nivel más interno. La gente no se queda por obligación, no se queda porque debería, se queda porque quiere, y ese querer no se compra, se siente. Cuando una persona se siente conectada contigo de verdad, cuando hay respeto, cuando hay una percepción clara de tu valor, cuando no siente que estás intentando ganártela constantemente, ahí es donde empieza a surgir algo más fuerte, algo más natural, pero cuando todo se basa en esfuerzo constante, en intentar demostrar, en intentar convencer, lo que se genera no es lealtad. Es una relación desequilibrada donde uno da y el otro simplemente responde hasta que deja de hacerlo. Y eso duele porque desde tu perspectiva tú hiciste todo bien, pero el punto nunca fue hacer más, fue generar algo real. Por eso necesitas cambiar la forma en la que entiendes esto. No se trata de cuánto haces, sino de qué tipo de experiencia eres cuando estás presente. No se trata de perseguir lealtad, sino de convertirte en alguien que naturalmente la inspira. Y eso empieza cuando dejas de actuar desde la necesidad de ser elegido y empiezas a actuar desde la seguridad de saber quién eres. Porque al final la lealtad no es algo que se exige ni se negocia, es una consecuencia de cómo haces sentir a alguien cuando no estás intentando forzar nada. 4. El respeto vale más que la amabilidad constante. Déjame decirte algo con calma, pero con claridad, porque esto es algo que muchos hombres necesitan escuchar aunque no les guste. Ser demasiado bueno todo el tiempo no te garantiza respeto. De hecho, muchas veces hace lo contrario. Y no, no estoy diciendo que debas dejar de ser una buena persona. No se trata de volverte frío, grosero o distante. Se trata de entender una diferencia que cambia todo. No es lo mismo ser amable que no tener límites, porque muchos hombres confunden esas dos cosas. Creen que ser siempre comprensivo, siempre disponible, siempre paciente, incluso cuando algo no les gusta, es lo correcto. Creen que eso los hace ver como alguien valioso, pero lo que no se dan cuenta es que poco a poco están enseñando a los demás cómo tratarlos. Y si tú nunca marcas un límite, si nunca dices esto no me parece bien, si siempre te adaptas para evitar incomodidad, lo que comunicas no es fortaleza, es falta de dirección. Y aquí viene la parte incómoda. A veces no es que ella no te respete, es que tú no estás mostrando razones claras para que ese respeto exista. Porque el respeto no nace solo de ser bueno, nace de tener criterio, de tener estándares, de saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Si aceptas todo, si toleras todo, si justificas todo, ¿qué estás comunicando realmente? Que cualquier comportamiento está bien contigo y cuando todo está permitido, nada se valora. Esto es algo que muchos hombres necesitan entender con urgencia. Evitar conflictos no es lo mismo que construir una relación sana. A veces, por miedo a perder a alguien, terminan perdiéndose a sí mismos primero. Y ahí es donde empieza el problema, porque cuando tú no te respetas lo suficiente como para poner límites, esperas que la otra persona lo haga por ti, y eso rara vez sucede. Aquí es donde necesitas despertar un poco. No puedes seguir pensando que siendo siempre complaciente vas a generar admiración. La admiración viene cuando hay claridad, cuando hay firmeza, cuando hay una identidad que no cambia dependiendo de la situación. Ser amable está bien, pero ser firme es necesario. Ser comprensivo está bien, pero tener estándares es esencial. Y esto no significa crear conflictos innecesarios. Significa no ignorar lo que te incomoda solo por mantener la paz. Porque esa paz muchas veces es solo superficial y termina acumulando frustración. La clave está en el equilibrio. Cuando eres un hombre que sabe dar, pero también sabe decir no. Cuando eres alguien que escucha, pero también se expresa.
cuando eres alguien que está presente pero no se pierde a sí mismo en el proceso. Ahí es donde el respeto empieza a aparecer de forma natural, no porque lo estés exigiendo, sino porque lo estás reflejando. Así que no se trata de cambiar quién eres, se trata de ajustar cómo te estás posicionando, porque al final el respeto no viene de cuánto aguantas, viene de lo que estás dispuesto a aceptar. 5. Lo único a lo que realmente son leales y no es lo que crees. Acércate un momento a esta idea porque esta es la parte que más incomoda, pero también la que más abre los ojos. Muchos hombres viven creyendo que si hacen lo suficiente, si se comportan correctamente, si están siempre ahí, van a asegurar la lealtad de una mujer. Pero la realidad es más simple y más difícil de aceptar al mismo tiempo. Las personas no son leales a lo que haces, son leales a cómo se sienten contigo. Y si no entiendes esto, puedes pasar años haciendo todo bien sin obtener lo que realmente estás buscando. Porque no importa cuántas veces estés presente, cuántos problemas resuelvas o cuánto esfuerzo pongas, si la experiencia emocional que generas no es fuerte, no es clara, no es consistente, la conexión no se sostiene y aquí es donde necesitas prestar atención. No se trata de crear emociones artificiales ni de jugar con nadie. Se trata de entender que la conexión humana funciona a un nivel más profundo que las acciones visibles. Funciona en lo que alguien siente cuando está contigo y aún más importante en lo que siente cuando no estás, porque ahí es donde se define todo. Cuando tú no estás presente, ¿qué queda? ¿Queda una sensación de valor, de respeto, de estabilidad o simplemente queda la idea de alguien que siempre estaba disponible? Esa diferencia es enorme y muchos hombres no la ven porque están enfocados en hacer en lugar de observar el impacto de lo que hacen. La lealtad no nace del hábito, no nace de la costumbre de que siempre estés ahí, nace de una conexión que tiene peso emocional, que se siente significativa, que no es fácil de reemplazar. Y eso no se construye con sobreesfuerzo, se construye con presencia real. Presencia que no intenta convencer, que no busca aprobación constante, que no está dando todo el tiempo para mantener el interés, presencia que simplemente es firme, clara y auténtica. Porque cuando tú estás intentando constantemente ser elegido, estás comunicando sin darte cuenta que no estás seguro de tu propio valor y eso afecta cómo te perciben. Pero cuando tú sabes quién eres, cuando no necesitas sobrecompensar, cuando no estás persiguiendo validación, la forma en la que alguien te experimenta cambia completamente. Ya no eres alguien que está intentando, eres alguien que es. Y eso tiene un impacto completamente distinto. Ahora, hay algo importante que necesitas entender para no malinterpretar esto. No se trata de manipular emociones, no se trata de crear dependencia, ni de jugar con la mente de alguien. Eso no solo es poco sano, también es insostenible. Se trata de coherencia, de que lo que dices, lo que haces y cómo te comportas estén alineados con una identidad clara, de que no estés actuando desde la necesidad, sino desde la seguridad, de que no estés dando para recibir, sino porque forma parte de quién eres. Porque cuando hay coherencia, la otra persona lo siente y cuando lo siente no necesita que la convenzas, simplemente lo reconoce. Y ahí es donde empieza a surgir algo más sólido, algo que no depende de que estés haciendo constantemente algo para mantenerlo, algo que se mantiene porque tiene una base real. Muchos hombres viven cansados porque sienten que siempre tienen que estar demostrando que si dejan de hacer todo se cae, que si no están encima pierden su lugar. Pero eso no es lealtad, eso es dependencia de esfuerzo constante. La verdadera lealtad no te obliga a sostenerla todo el tiempo con acciones. Se mantiene porque hay una conexión que no se basa solo en lo que haces, sino en lo que representas. Y eso es lo que necesitas empezar a construir. No más esfuerzo sin dirección, no más dar esperando algo a cambio, no más intentar encajar en una idea de lo que crees que debería ser. Empiezas a enfocarte en tu valor real, en tu estabilidad emocional, en tu capacidad de estar presente sin perderte a ti mismo, porque al final las personas pueden olvidar lo que hiciste, pero rara vez olvidan cómo se sintieron contigo y ahí es donde realmente empieza todo. Voy a cerrar este video con una idea que puede incomodar a muchos, pero si la entiendes, te van a ahorrar años de frustración. La mayoría de los hombres no fracasan en relaciones porque dan demasiado.
fracasan porque dan dirección, sin identidad y sin entender cómo están siendo percibidos. Y sí, suena duro, pero piénsalo un momento. No es que hacer cosas por una mujer esté mal. El problema es cuando eso se convierte en tu única estrategia, cuando todo lo que tienes para ofrecer esfuerzo, disponibilidad y sacrificio sin una base clara de valor personal. Porque en ese punto ya no estás construyendo una conexión, estás intentando compensar. Y aquí está la parte realmente controversial. Si una mujer pierde interés o no desarrolla lealtad hacia ti, muchas veces no es porque no hiciste lo suficiente, es porque lo que hiciste no estaba conectado con quién eres. No había una presencia clara, no había una identidad firme, no había algo que realmente dejara una huella más allá de tus acciones. Y eso es lo que necesitas cambiar, no más esfuerzo vacío, no más intentar ganarte el lugar de alguien. Empieza a construir una versión de ti que no necesite convencer, que no necesite perseguir, que no necesite sobrecompensar para ser visto, porque cuando tú te posicionas correctamente, todo lo demás empieza a alinearse. Y quiero que esto no se quede solo en un video, quiero que lo lleves a tu experiencia real. Así que haz esto, ve a los comentarios y dime, ¿alguna vez sentiste que mientras más dabas, menos recibías? ¿Te has visto en alguna de estas situaciones? Quiero leerte y no solo eso, voy a estar revisando los comentarios, voy a responder y voy a conectar contigo directamente porque estas conversaciones no se quedan aquí, se construyen entre todos los que están pasando por lo mismo. Al final esto no se trata de cambiar a nadie más, se trata de entenderte mejor a ti y cuando eso pasa, todo cambia, ¿ok? M, ya.